buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto tenerlo aquí. Gracias a todos. Y también nos acompañan en esta mesa Elisa, Salvador, Alejandro, Víctor, Carlos. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto tenerlo en esta mesa, y quiero empezar yo preguntándole, usted fue 3 veces candidato a la presidencia, ¿cómo ha visto este proceso electoral? Yo lo he visto normal, digamos. Esto es, tiene que haber confrontaciones, tiene que haber pretender descalificaciones, se logren o no se logren, tiene que haber pasión. Entonces yo lo estoy viendo normal, y qué bueno. Yo lo único que espero es que no tengamos ningún conflicto postelectoral. Eso sí, espero que sea un proceso tranquilo, que se cuenten los votos, que se cuenten bien y que pues resulte lo que resulte. Pero sí lo prefigura, ingeniero, un conflicto postelectoral. Ya varios actores políticos lo han dicho, se le ha preguntado también a la candidata de la oposición sobre el tema, no lo quiere abordar directamente, pero el hecho de que ya se empiece a hablar de que si puede terminar o no en los tribunales esta elección a varios días puede dar cierta incertidumbre. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener un proceso pues normal, tranquilo, y donde se van a aceptar los resultados. No veo ninguna señal que pudiera indicar que se va a descomponer el proceso, ¿no? A usted le tocó el 88. El famoso fraude operado en su momento por algunas personas de las que platicaremos más adelante en esta mesa, estoy seguro. ¿Queda completamente exorcizado el concepto o el fantasma de un fraude electoral ya con nuestras reglas actuales, con el sistema que se tiene? Y yo creo que sería muy difícil que hubiera un fraude, y sería muy difícil porque anteriormente el gobierno, pues primero el secretario de Gobernación presidía la autoridad electoral. Después, en algunos procesos que siguieron, todavía el de 91, 94, pues el gobierno tenía control de todo el proceso. Esto es, imprimía las boletas, distribuía las boletas en las casillas, recogía los paquetes electorales, y era autoridad dependiente directamente del Ejecutivo. Esa situación ya no existe. Yo espero que ahora los organismos electorales, con la autonomía que tienen, pues conduzcan el proceso tal como lo marca la ley. Yo eso es lo que espero. Ingeniero, ha dicho públicamente que apoya a Claudia Sheinbaum, pero usted es un hombre que además tiene cercanía con todos los grupos, con mucha gente, ha estado también cercano a los grupos de oposición, con alguna opinión, con algún análisis, con diálogos. Con pláticas ocasionales, Elisa, nada formal y nada que yo pretendiera indicar por dónde llevar las cosas. Ahí, como he dicho, ni a mis hijos les doy consejos, o sea que por ahí no van las cosas. Platico con mucha gente que está apoyando a un candidato, a una candidata, a otra candidata, en fin, ahí sí, pues trato de mantener contacto con mucha gente que tiene distintos puntos de vista, que tiene diferentes posiciones, y pues yo diría, yo la llevo bien con todos. Y gane quien gane, ¿le presentarán a la próxima presidenta, próximo presidente, propuestas? No concretamente. Esto es, yo como platicábamos hace un momento, participo en un grupo que se reúne en la Universidad Nacional. Estamos por divulgar un libro con propuestas, pero no está dirigido a los partidos o a las candidatas o candidatos. Está pues dirigido al país en general, para que se conozca y cada quien dé la opinión que
Sí. que quiera y siga lo que quiera, ¿no? Ingeniero, hace 3 años usted y yo platicamos en una entrevista, hace exactamente 3 años, en mayo del 2021. Era otro proceso electoral, la elección intermedia, y usted hacía apuntes específicos sobre cómo iba el camino de México en esta administración. Entre ellos, usted criticaba la encomienda que se le dio al ejército para algunas tareas civiles, en particular construcción de obras. También criticaba que no íbamos bien en el tema de seguridad, atención a la inseguridad, la necesidad de una reforma fiscal. Eso no está en las propuestas de Claudia Sheinbaum, pero aún así la apoya. ¿Ha podido hablar con ella sobre estas necesidades que usted había diagnosticado? No he hablado con ella, Alejandro, pero sigo pensando que se tienen que buscar caminos distintos a los que se han seguido en estos últimos tiempos para enfrentar, por ejemplo, el problema de seguridad. No ha sido eficaz lo que se ha venido haciendo hasta este momento. Tenemos necesidad de poner en práctica medidas, como dicen los economistas, contracíclicas para que crezca la economía y para que podamos tener mayores recursos para invertir en lo que hace falta en materia de desarrollo. No hemos podido erradicar la pobreza, se ha disminuido, aunque la pobreza extrema no ha bajado. En fin, yo creo que todo eso se tiene que atacar de manera distinta a como se ha venido haciendo hasta ahora, porque las medidas que se han tomado pues no han dado el resultado que hubiera sido deseado. ¿Sigue teniendo ese diagnóstico en el tema, por ejemplo, también de la participación de las Fuerzas Armadas en otras tareas que no son Lo seguridad? sigo teniendo, sí, me parece muy grave que se mantenga a miembros del ejército a cargo de tareas que corresponden en términos generales al mundo de lo civil. Y me parece grave porque de algún modo genera una división dentro del ejército. Los que están con oportunidades de servir en otros terrenos, en otros aspectos, y los que simplemente andan pues todos los días dándole a la talacha, exponiendo la vida, etcétera, etcétera, y esto genera una división entre, generalmente, sí, pensaría yo, entre altos mandos, que no es deseable para el ejército. Aparte de que pues hay funciones que son claramente del mundo civil y no hace falta echar mano de militares. Es decir, tan buenos o malos hay civiles como militares, tan honrados o tan corruptos los hay de un lado o de otro. Es decir, el traer un uniforme no cambia la condición de la persona, o el traer un traje civil tampoco cambia la condición de la persona. Ingeniero, usted en 1997 abrió la puerta del poder para la izquierda. A partir de ahí viene el movimiento que usted fundó y que después otros han continuado. ¿Cómo ve el panorama de la elección en la Ciudad de México? ¿Ve una opción interesante para la evolución de los gobiernos de izquierda en Clara Brugada, o piensa que no representa una opción o algún otro candidato representa una opción mejor para gobernar esta ciudad? Y ahí sí no les sabría decir, estoy lejos de las tareas electorales de todos los candidatos, no sabría, bueno, he visto de repente encuestas que publican los diferentes medios, que dan a conocer los diferentes medios, pero no sabría yo cómo van las cosas. Yo ahí sí esperaría simplemente el voto ciudadano para saber qué viene, y pues me gustaría, eso sí, conocer más las propuestas que están haciendo los candidatos, es decir, dónde van a poner énfasis, dónde van a poner la prioridad en el momento en que lleguen a los cargos. Hablando de la Ciudad de México, en ese sentido, ¿usted cree que ha habido una evolución desde que usted fue jefe de gobierno a la fecha, o un retroceso? Y yo creo que ha habido cambios positivos en términos generales, creo que los ha habido. Esto es en materia de seguridad, yo creo que las cosas han ido razonablemente bien. Los servicios, pues siempre los presupuestos son escasos, desde antes, ahora, y esperemos que en el futuro no tanto, pero los presupuestos siempre son escasos. Entonces, pues yo esperaría que sea el voto el que nos diga quién viene y cómo viene, y que nos digan en dónde van a poner sobre todo el énfasis, es la tarea principal. Ahora, han sido 27 años interrumpidos de gobiernos de izquierda aquí en la capital. Usted fue el primero, como decía Salvador. ¿Se puede dar el lujo la izquierda de perder que ha sido el bastión, el corazón latiente de la izquierda a lo largo de los últimos años en el país?
Mire, no es que se dé el lujo de ganar o de perder, yo esperaría pues que sea simplemente el voto ciudadano el que decida por dónde se van a ir los próximos 6 años. Ahí sí no hay, no sé qué venga y yo simplemente esperaría que lo que venga sea bueno y positivo para la ciudad. Carlos. Oscar le preguntaba sobre la ciudad y cómo la ve. Yo le preguntaría sobre el país. ¿Qué sigue viendo? ¿Qué hay pendientes? ¿En qué no avanzó esta administración de Andrés Manuel López Obrador? Mire, hay pendientes en materia de seguridad. Evidentemente hay pendientes en materia de seguridad y lo vemos todos los días en lo que ustedes publican, en lo que dan a conocer a través de distintos medios, televisión, radio, etcétera, etcétera. Digo, pues ahí tenemos problemas por todo el país. Y esto quiere decir que tenemos que pensar en adoptar medidas diferentes a las que se han venido adoptando, no sé, de 20, 25 años para acá. Administración en administración repite y pues se vuelve a caer en los mismos resultados, que son insatisfactorios. ¿Y en materia social, en la desigualdad, en la lucha contra la pobreza? Pues en materia de desigualdad también tenemos todavía que avanzar mucho. Esto es, yo diría que una de las características o la característica principal de una democracia es que hubiera igualdad ante la ley, igualdad ante la sociedad, igualdad ante las oportunidades. Y eso desafortunadamente no se está dando y tenemos que buscar. Y creo que el camino es principalmente la generación de empleos formales. Tenemos que buscar que haya más empleos formales y a través del empleo formal pues buscar que se satisfagan las principales necesidades de la persona, de las familias, etcétera. Alex. ¿Usted sí ve continuidad, esta continuidad que propone Claudia Sheinbaum que sea la adecuada, o si tendrían que darse estos ajustes precisamente para corregir lo que usted ha notado debería corregirse? Mire, si se diera el caso de que siguiera en el gobierno el mismo partido, yo creo que de todos modos se harían ajustes. Hay cosas que seguramente se van a continuar más o menos como se han venido haciendo hasta ahora, y hay otras que por las condiciones mismas del país, los reclamos de la gente, etcétera, pues se van a tener que enfrentar de manera distinta. No podría yo decir cuáles seguirían en continuidad tal cual o cuáles. ¿Qué va bien? ¿Qué en su diagnóstico qué sí va bien? Mire, los apoyos sociales en general yo diría van bien, pero me parece que tenemos que poner mucha más atención, por ejemplo, para mejorar la calidad del sistema educativo. Si tenemos necesidad de tener un sistema educativo de alta calidad en todo el país, desde el jardín de niños hasta lo profesional, los posgrados, etcétera. Y no perdamos de vista que constitucionalmente tenemos como ciclos obligatorios desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Entonces tenemos que lograr que haya efectivamente universalizar el que todo mundo asista a los ciclos obligatorios y ofrecer calidad en todos ellos. Y por otro lado, darle mucha más atención a la educación superior, a la investigación científica, a la innovación, porque ahí está no solo si la educación no es nada más cumplir con una tarea o con un compromiso de carácter social, es también una oportunidad para mejorar económicamente, para impulsar al país a que se coloque en la punta del progreso económico y social. Ingeniero, ¿considera que es necesaria una reforma político-electoral? Pues yo no veo, es decir, no he estudiado el caso, Alicia, no he estudiado el caso. Siempre se puede mejorar, desde luego siempre se puede mejorar. Yo no veo en qué fuera indispensable modificar nuestro sistema electoral, digamos. No lo veo. ¿Y representativo el tema, por ejemplo, de las plurinominales, desaparecer las plurinominales en el Congreso? Yo no creo que fuera un paso positivo. Creo que es una forma de abrir oportunidad para que haya representación de las minorías. Me parece que eso siempre es sano y que debiera mantenerse. Ahora, discutir si deben ser 200 plurinominales, si son más, si son menos, pues ahí sí,
sin afectar la... Habría que abrir la discusión, pero yo no veo necesidad. Donde sí vería yo, por ejemplo, necesidad de suprimir los plurinominales es en el Senado. Porque eso sí, el Senado se supone que es la representación igualitaria de los estados. Exacto. Y pudiera darse el caso, difícil en la práctica, de que todos los plurinominales fueran de un solo estado y que tuviéramos, pues que Una serían sobrerepresentación 32 más estados. 2 y de uno más, 35, 34, 35 de un solo estado. Eso sí distorsiona. Entonces, creo que ahí sí tendríamos que quitar los plurinominales, mantener el senador de primera minoría y me parece que sería más que suficiente. Ingeniero, lo veo muy respetuoso del tema electoral, de la campaña actual, pero permítame insistirle, ¿cómo ve la alianza del PRD, del partido que usted fundó, aunque ya no está activo en el partido? ¿Cómo ve esta alianza que se hizo con el PRI y con el PAN? Contradictoria, simplemente contradictoria. Entonces, no entiendo en base a qué está dada esa alianza, no conozco si hay alguna propuesta programática donde uno pudiera decir, bueno, pues aquí coinciden todos, digo, más allá de querer ganar una elección y más allá de estar en contra de Morena. De estar en contra del partido que está actualmente en el poder, no veo en dónde están las coincidencias, y esto sí me parece pues que es simplemente contradictorio. Y en ese sentido, ingeniero, el futuro de los partidos políticos que hemos visto, el PRI arrancó con muchas gubernaturas y tiene ahora muy pocas, el PAN también ya tiene muy pocas, el PRD ya no tiene candidaturas. ¿Cómo ve el futuro de los partidos políticos, sobre todo en esta ecuación de izquierda-derecha? ¿Eso se puede mantener para interpretar la realidad no sé política? qué vaya a suceder con los partidos actuales. Me parece que sería sano, por ejemplo, modificar la legislación para que pudiera ser mucho más fácil registrar un partido político. Esto ahora es muy complicado políticamente y financieramente. Entonces, yo creo que tendría que abrirse la posibilidad de que hubiera todos los partidos que quisieran participar, digamos, con requisitos mucho más fáciles de cumplir que los que tenemos actualmente, solo con una condición, de que no habría acceso a financiamiento público hasta que se alcanzara una cierta proporción de votos, un cierto porcentaje de votos. Pero por lo demás, si los que estamos aquí queremos hacer un partido y ponemos de nuestra bolsa, pues allá nosotros, ¿no? ¿Y la izquierda y la derecha existen en México? A mí no me gustan las definiciones geométricas. Creo que habría que hablar de contenidos y a partir de ahí pues nos podemos entender más fácilmente. Pero en ese sentido, por ejemplo, usted hace unos días decía que va a votar por Claudia Sheinbaum, lo dijo en una entrevista. ¿Le gustaría que una todavía hipotética administración de la doctora Sheinbaum fuera más de izquierda, virara más hacia la izquierda en lo económico, por ejemplo? Porque mucho se ha dicho que la actual administración ha sido muy heterodoxa en materia económica. ¿Le gustaría un viraje más fuerte hacia lo que podríamos decir es un nacionalismo revolucionario del siglo XXI? Mire, yo no sé si esto es izquierda o derecha, pero lo que sí me parece es que tendríamos que tener una política económica que representara crecimiento y mejor distribución también de la riqueza pública. Que tuviéramos una atención mayor y como decía yo antes, hasta llegar a una educación de calidad en todos los ciclos, pues a partir de un gobierno próximo. Una mejor atención de la salud, sin duda alguna. Me parece que esto es fundamental si queremos tener un gobierno que se preocupe por las condiciones de vida de la gente. Pero quizás con un Estado más fuerte. Mire, yo creo que el Estado necesario. Es decir, el Estado no puede ser ni dueño de todo, ni dejar de tener participación en la conducción de la economía. El Estado justamente debiera tener, desde mi punto de vista, una participación en la economía, pues en aquellas cuestiones, por ejemplo, para integrar ciclos productivos, abrir facilidades de financiamientos más fáciles, para integrar ciclos productivos
que convengan al país, porque esto genere empleo, porque esto abra oportunidades de nuevas industrias, de nuevas empresas, etcétera. Me parece que esto sería fundamental. Creo que será importante, por ejemplo, darle mucha más atención a la petroquímica de la que se le viene dando actualmente. Me parece que esto sería fundamental, porque esto nos permitiría colocarnos también en una industria, en una actividad muy importante para el país. Tenemos los recursos y una actividad industrial pues que está presente en todos lados. Está presente en las cuestiones espaciales, está presente en las cubetas que tenemos en nuestras casas, en los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Este presidente le ha dado mucha importancia a Petróleos Mexicanos, sin embargo, desde el otro lado y como argumento de campaña se habla de que Pemex está al borde de la quiebra justamente. ¿Cómo ve usted a la compañía en medio de este entorno de transformación también, de que se habla de ya no depender de los combustibles fósiles, de los autos eléctricos, etcétera? ¿Cómo la ve? Mire, yo creo que primero para realmente permitir que Petróleos Mexicanos fuera una empresa como funcionan todas las empresas, habría que darle autonomía financiera y autonomía de gestión. Esto es, que no dependa de la Secretaría de Hacienda y que lo que genera Petróleos Mexicanos pues no sea Hacienda la que decida a dónde va o a dónde no va. Primera cuestión. Después me parece que habría que darle mucha más atención o considerar prioritaria todo lo que se puede hacer en materia de petroquímica. Ahora, el cambio tecnológico hay que impulsarlo. ¿Sí? Debemos pensar en automóviles eléctricos, híbridos, etcétera, etcétera, utilizar energías renovables, solar, eólica, etcétera, etcétera, pero también tengamos claro que el cambio, por ejemplo, en la cuestión automotriz, pues no es de un día para otro, es decir, no es de un día para otro que vamos a tener y que vamos a dejar de utilizar gasolina. Y eso no es de un día para otro. Los aviones hasta ahorita pues van a seguir utilizando la turbocina, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, es decir, ya no hagamos caso, ya no atendamos la producción de combustibles porque ya todo va a ser con otro tipo de energías, eso va a tomar un tiempo. Ahora, sí hay que darle atención a las nuevas tecnologías, es decir, es un absurdo que tengamos plantas solares o eólicas construidas y que por una razón o por otra, y yo diría que más por sin razón que por razón, no estén operando, por ejemplo. Bien. ¿Pemex debe seguir 100% bajo la tutela del Estado o ahora con este entorno que platicábamos se evadiría la participación otra vez de privados con Pemex? Pues siempre han participado. Sí. ¿Pero mayor? Mire, yo creo que hay áreas donde sería sano que pudieran tener mayor participación, todo lo que es el aprovechamiento de campos maduros, por ejemplo. Yo creo que ahí tienen un campo muy amplio. Tienen un campo muy amplio en plantear inversiones en materia petroquímica, por ejemplo. Ahí hay un campo muy amplio. Entonces yo creo que pues es cosa de ver casos concretos y aprovechar las potencialidades que hay de un lado y de otro lado, ¿no? Para la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué ve que debería ocurrir y si estuvo bien dejarla en manos de Manuel Bartlett? Mire, lo que me parece que ha sido muy grave es que en estos años no se haya dado una mayor atención a la modernización, a la ampliación de capacidad de las líneas de transmisión y de distribución. Sí, esto está constituyendo ya un freno para que vengan nuevas inversiones al país. Concretamente esta cuestión. Por otro lado, tendríamos que pensar también en no seguir usando combustóleo, que es uno de los mayores contaminantes en la utilización, y que hubiéramos tenido, por ejemplo,
oportunidades que se abrieron y que no se aprovecharon para intercambiar, por ejemplo, petróleos pesados por petróleos ligeros y tener mayor eficiencia en nuestras refinerías y en general tenemos que modernizar nuestras propias plantas eléctricas, etcétera. Yo creo que ahí hay un campo y que esto pues depende es decir, no depende necesariamente de quién está a la cabeza de una persona, sino de las políticas que se implementan o no se implementan. Oiga, ingeniero, con que no se le caiga el sistema eléctrico a Bartlett Sería el día muy- de la elección. Sería muy grave. Sería muy grave. ¿Ha platicado últimamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hace mucho que no platico con él. La última vez que estuvo con él, ¿qué platicó? La última vez, pues hace ya muchos años. Es decir, la última vez que nos vimos simplemente nos saludamos y no hubo tiempo para intercambiar sobre prácticamente ningún asunto. En ese mismo sentido, ingeniero, ¿en qué momento hay una distancia entre usted y Andrés Manuel? Cerca de la elección del 2006, ¿qué motiva que tomen caminos políticos no tan cercanos como antes de esa elección? Pues en algún momento las propuestas que teníamos uno y otro dentro de lo que es el PRD, yo participé, yo estuve con él en la campaña del 2012, por ejemplo, le había aceptado poder colaborar con él en algún cargo en el gobierno. Después pues ya no se han ofrecido estas cuestiones, ni lo pretendo ni lo pretendí, y mantenemos una buena relación, simplemente una buena relación, a distancia, si se quiere a distancia, pero una buena relación. ¿Cuáles eran esas ideas que los... Yo no me acuerdo, estamos hablando del 2006. ¿Alguna que de las recuerde? propuestas que traíamos Pemex. pues seguramente algo en torno a las cuestiones de energía, entre otras cosas. Sí. Él siempre lo ha considerado como un fundador del movimiento, pero usted se ha desmarcado del movimiento como partido político, como Morena. Desde luego. Sí, yo desde el 2014 no estoy en ningún partido político y creo que ya no estaré en ninguno. Sí. Ingeniero, ¿considera que sería adecuado tener gobiernos de coalición? No entiendo qué quiere decir eso, Elisa. Esto es gobiernos que coincidan. Es decir, No nada más las coaliciones electorales, sino ya en gobierno, Bueno, esta participación. en el si la coalición quiere decir repartámonos los cargos, pues, se me hace totalmente absurdo. Sí. Es decir, si yo prefiero donde haya que donde no haya, Exacto. por ejemplo. Sí, sí. Bueno, entonces yo lo que creo es que si no hay un programa que constituya un compromiso público donde coincidan los partidos y Claro. donde se entienda qué es lo que no se entiende de las coaliciones, y lo pongo entre comillas, actuales. Sí. Si no hay un programa, si no hay una propuesta que los articule, pues lo único que es vamos a repartirnos, como vimos hace poco en algún intento, porque no creo que no llegó a mayores, de que se repartían hasta las notarías. Sí. Bueno, Sí. digo, Coahuila. Sí. en Sí. Coahuila, ¿no? Estaban repartiendo, Se las repartieron. sí, y qué esquina me toca, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ahora Pues- en la reunión que tuvo con la doctora Sheinbaum, no hace muchos días, y de donde sale esta declaración respecto a que usted va a votar por ella, cuéntenos por qué decidió votar por la doctora Sheinbaum y qué se llevó de ese encuentro que tuvo con ella. Mire, el encuentro fue muy corto. Fue en principio el 18 de marzo, que ella acudió a La la guardia conmemoración, que sí. nosotros siempre hacemos, la familia, a mi padre el 18 de marzo. Ese día decidieron que ella presentaría ahí mismo en el momento de la revolución su propuesta energética, hizo una síntesis. A mí me parece, y por esto mi voto será en favor de ella, que tiene un compromiso democrático, un verdadero compromiso democrático, y también una buena propuesta energética, donde habla justamente de dar mayor atención a la petroquímica, de impulsar las energías alternativas, etcétera. No conozco el detalle de qué más, ¿no? Pero yo por ahí me... Pero hay otra propuesta de ella y ahí creo que estaría interesante saber su opinión. La elección de jueces por voto popular. ¿Qué opina Cuauhtémoc Cárdenas de esa idea?
A mí me parece que no es ese el camino para tener mejores personas en el sistema judicial. Me parece que es mejor revisar trayectorias, tener algún organismo que efectivamente y con imparcialidad asigne los cargos, etcétera, pero no me parece que la vía electoral, abierta a la ciudadanía en general, sea la más adecuada para elegir o para designar jueces, ministros, magistrados, etcétera, en el Poder Judicial. A propósito de eso que dice Víctor Hugo, se da por la confrontación abierta que el presidente ha tenido con otros poderes, el Poder Judicial, en algunos casos el Legislativo, gobernadores y otros actores políticos en el país. Y autónomos, personas, ¿no? sí, y organismos autónomos. Personas en México y extranjeras, aunque yo sé que usted ya ahorita lo dijo de las etiquetas, encasillan esto como en el comportamiento de un líder populista. ¿Usted cómo ha visto este comportamiento y si realmente esto cae en esa casilla? Y no se caiga en esa casilla, pero me parece que buscar la confrontación por la confrontación misma pues no lleva a ningún lado, no lleva a ningún lado positivo. Creo que con objetividad y con sensibilidad habrá que revisar qué organismos deben recuperarse, qué organismos deben crearse, qué organismos deben desaparecer. Me parece que esta es una tarea que sin duda le va a corresponder al próximo gobierno. Usted padeció, digamos, una elección, al menos una elección de Estado. Es uno de los discursos que trae ahora la oposición. ¿Usted ve riesgos de una elección de Estado el 2 de junio? No lo veo porque una elección de Estado se dio o se podía dar cuando el Estado tenía, el Estado y más que el Estado, el Ejecutivo mismo, tenía el control de todos los pasos del proceso electoral, cosa que ya no sucede. Entonces yo por eso quiero ser optimista y pienso que vamos a tener un proceso electoral tranquilo y sin mayores sobresaltos. ¿Ve una evolución de nuestro sistema democrático? Le preguntaba a Óscar sobre la Ciudad de México, si veía una evolución, un retroceso, pero de nuestro sistema democrático. Participó en el 88, en el 94, en el 2000, las 3 elecciones históricas, la primera un fraude cometido en su contra, la segunda donde asesinaron un candidato presidencial, la tercera donde se da la alternancia, llega Vicente Fox, usted queda en ese tercer lugar. ¿Ve un cambio en lo que está ocurriendo actualmente? ¿Es bueno, digamos, nuestro sistema democrático con el cual iremos a votar el 2 de junio? Mire, hemos logrado, y esto se da a partir del 97, que los votos, a partir del proceso electoral federal del 97, los votos se han contado bien en procesos federales y locales. ¿Hasta la de 2006? En todos. Es decir, y lo digo por esto, porque no hay un solo reclamo de ningún partido respecto a que los votos se hayan contado mal. Ninguno. Todos han aceptado el conteo de los votos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta lograr, por ejemplo, que no haya dinero sucio en las elecciones. Lo ha habido pues yo quiero pensar que casi en todos los procesos electorales. Nos falta que los funcionarios no intervengan para tratar de inclinar la balanza en los procesos electorales. Justamente en el 2006, el dictamen del Tribunal Electoral señalaba que haya habido nada menos que la intromisión indebida del presidente de la República, que hubiera llevado, si uno ve la argumentación de ese dictamen, que hubiera llevado necesariamente a la anulación de la elección. No se animaron a dar ese paso. Pero, entonces, estas dos cuestiones sí todavía no están controladas. Ni el dinero sucio, y yo creo que en esta elección lo habrá y mucho en los niveles municipales, y tampoco el que los funcionarios
se abstengan de intervenir en donde no deben. Que sucio involucra Hablando- al crimen organizado. Exactamente. Entre otras cosas. Sí, usted me dijo que no le tenía miedo a reunirse con nadie, sentarse a dialogar. Un presidente tendría que tener esta postura, y se lo pregunto también por el tema del crimen organizado, si es o no una estrategia sentarse a dialogar con los líderes criminales. Yo ahí sí no lo veo. No. Yo ahí sí no estaría de acuerdo. Me parece que no. Es decir, al crimen, a la delincuencia hay que combatirla tal como lo establecen las leyes. Ingeniero, ¿y tienen alguna propuesta en tema de seguridad de este grupo que nos platica de la UNAM y que van a presentar la publicación para ¿Hay alguna tocar propuesta? este tema tan ¿Hay alguna delicado? propuesta, Elisa? No la tengo en mente, pero hay una propuesta y bueno, lo que se antoja es que no se siga haciendo lo mismo, es decir, que se estudie con quienes realmente conocen de este tema, del tema de seguridad, que no es nada más la gente que está en el gobierno o a cargo de los organismos que tienen que atender estas cuestiones. Hay gente que está en consultorías, en universidades, en las barras de abogados, etcétera, que conocen del tema. Entonces yo diría habría que buscar pues quienes pueden dar buenas ideas en torno a estas cuestiones, Sí. discutirlo a partir de diálogos amplios, de diálogos que buscaran efectivamente nuevos caminos. Y yo creo que tendríamos que tener presente también que es necesario, dado el problema que hay de que la delincuencia organizada, el narco, como queramos llamarle, ha estado controlando muchos territorios, muchas actividades productivas, etcétera, que tenemos que lograr que en todo el país haya una presencia permanente de Estado y de sociedad, a través de obras de infraestructura, a través de programas culturales, de mejor educación, de mejor salud, de programas productivos, etcétera, pero de manera permanente, y que esto pudiera significar ir barriendo poco a poco al crimen organizado, pues de todo el territorio nacional. Entonces, los espacios que ocupa ahora la delincuencia pudieran ser ocupadas por Estado y sociedad, o sociedad y Estado. Muy bien, quiero preguntarle a usted como fundador del PRD, ¿cuáles fueron los errores que cometieron para llegar a donde está ahorita? Y dos, si hay similitud entre el PRD y Morena en ese sentido. Y yo no conozco a Morena, no conozco porque nunca he participado, no sabría cómo es o cómo está organizado internamente. Yo desde el 2014 salí del PRD. No sé si se parecen en algo o no se parecen en algo. Me parece que el PRD falló cuando empezó a repartir todo por cuotas, por ejemplo, donde en un momento se repartieron hasta los metros cuadrados del edificio donde operaba el PRD. Bueno, pues digo, eso llevó a que hubiera un clientelismo interno que no fue nada sano. Me parece que y por otro lado tampoco se atendió, y esto me parece que ningún partido lo ha atendido en estos últimos años, a fortalecer sus bases territoriales, a tener efectivamente, pues como señalaría la organización electoral inteligente, pues a tener comités seccionales, comités municipales, cuadros estatales, etcétera, y que esto fuera pues a partir de un crecimiento permanente que pudieran impulsar los propios partidos, ¿no? Su propio crecimiento, ¿no? Sobre el tema de seguridad, usted mencionaba que el Estado mexicano tendría que estar ahí presente para... Y la sociedad, juntos. Y la sociedad, porque los vacíos se llenan. Y actualmente estamos viendo, usted lo mencionaba, hay zonas del país que están controladas Así es. por organizaciones criminales, y en este proceso electoral estamos viendo algo que pareciera es la confrontación entre organizaciones para poner al que quieren matando al rival. ¿Cómo percibe usted esto que estamos viendo y las posibles ramificaciones que tendrá el futuro, el riesgo que representa para el Estado mexicano que el crimen organizado ya libremente se dedique a eliminar a rivales que le puedan ser incómodos para que queden los que puedan ser a modo?
Y pues, sería muy grave que llegáramos a que se dieran esos controles por parte del crimen organizado, sería muy grave. Por eso me parece que se tiene que buscar una forma distinta de enfrentar justamente a esta criminalidad, de modo que podamos efectivamente erradicarla. Pero y viendo lo que está pasando en el proceso electoral, ¿cómo percibe usted esta violencia que estamos viendo de candidatos ejecutados? Pues es muy grave, y por eso es urgente también cambiar las formas como se está enfrentando a la delincuencia. Hay dos ofertas que se están a dos opciones. Una que mucha gente parece que la apoya, que es la utilización de la fuerza, que vayan tras los delincuentes, y la otra opción que dice que hay que ir al fondo de esas causas, que hay que ir a apoyar el tejido social, etcétera. Con su experiencia, ¿cómo ve estas opciones? Mire, a mí me parece que hay que atender, enfrentar esto, este fenómeno por los dos lados. Esto es, el combate directo yo creo que no debe obviarse desde ningún punto de vista, pero justamente con las reglas que establece la propia ley. Y por otro lado, entender también que si hay un deterioro social, si no se atienden el mejoramiento de niveles de vida, si la educación se deteriora, bueno, pues ahí hay también campo fértil para que gente que no tiene oportunidades pudiera derivar hacia la delincuencia. Que podemos decir que ahorita ya tenemos resultados de las dos estrategias, ¿no? Como para comparar. Pues no si tengamos resultados para comparar, pero lo que sí es evidente es que tenemos que hacer de modo distinto a como se ha venido atendiendo este asunto pues en lo que va del siglo para acá, ¿no? Ingeniero, y Michoacán, ¿cómo ve Michoacán con todos los índices de criminalidad que vemos, las bandas del crimen organizado? ¿Qué falló y en qué momento falló algo en Michoacán que ya lleva varios años? Mire, falló lo mismo que falló en los otros 31 estados del país. ¿Qué es? Bueno, en Michoacán, por ejemplo, pues hay grupos de la delincuencia que están controlando a los productores de limón. Extorsionando. Un caso que ha estado a la vista en muchos medios en estos últimos tiempos. Y lo mismo ha sucedido en muchos otros casos en otras partes del país con respecto a otro tipo de productos. De control sobre los gasolineros, control sobre los que producen cualquier otra cosa, en fin. Entonces, lo que nos está señalando esto es que, aparte de hacer el combate directo a los delincuentes, pues abramosle oportunidades a los productores de limón en este caso, o de cualquier otro producto, de café, de caña, de lo que sea, para que instituciones del Estado, preferentemente, puedan financiar, por ejemplo, las actividades, puedan apoyar las transformaciones que requirieran agroindustriales, por ejemplo, si estamos hablando de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, en ese sentido, también, como comentaba ingeniero, se tienen que usar las distintas estrategias, porque llega la sociedad apoyando, por ejemplo, financieramente para barrer con el control que tiene el crimen, pero por otro lado, si no agarran a los criminales, si los dejan operar, si los dejan ser, por eso hay que combatirlos sí. con lo que establece la ley. Con el uso de la fuerza que establece la ley. Con el uso de la fuerza y de lo... Así es. Y sin el abuso de la misma, ¿no? Exactamente. Pero eso no ha sucedido. Bueno, por eso digo que se tiene que cambiar la forma de enfrentar este fenómeno. Sí. Ingeniero, nos dijeron al inicio de este gobierno que con el combate a la corrupción alcanzaría para todos los proyectos, los programas. Al final de cuentas hay un déficit presupuestario. Parece que seguirá año con año hasta que no haya una reforma fiscal. Ha dicho que es necesaria una reforma fiscal. La candidata Claudia Sheinbaum, por la que usted votará, dice que no es necesaria. ¿Por qué sí es necesaria y cómo tendría que formularse? Mire, como yo no soy ni hacendista ni economista. Pero por lo que he oído de gente que me merece pues crédito en cuanto a que gente que conoce ciertos temas, pues si hacen falta recursos para invertir en educación, en infraestructura, en salud, etcétera,
y no los tenemos. Se requiere una reforma fiscal que, pues, en términos muy generales, que grave más a quienes más ingresos obtienen, que quite cargas fiscales a quienes menos ingresos tienen, que sea una reforma, como dicen también los que saben de esto, progresiva, y que permita también una mejor distribución de la riqueza. ¿Por qué el temor a no promover una reforma en este gobierno y en el próximo? Porque a nadie le gusta, ninguno nos gusta que nos cobren más impuestos, ni a los que tienen mucho ni a los que tienen poco, ¿no? Pero yo creo que se va a tener que hacer, y lo más sano y lo más viable es hacerlo al principio de un gobierno. Al principio. Al principio. Y en cuanto al poder judicial, ¿por dónde vería alguna reforma a este asunto? Al caso de que haya menos corrupción, de que haya una justicia que alcance para todos. Y no conozco el tema, realmente no conozco el tema para decirlo así. Se me ocurre que, por ejemplo, parece absurdo desde afuera totalmente que el presidente de la Corte sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Es juez y parte. A lo mejor por ahí tendría que empezar a separarse el cargo, ¿no? Pero no le podría yo decir exactamente dónde habría que incidir. ¿Las fiscalías, ingeniero? ¿Las fiscalías? ¿Autónomas? ¿Qué hacer con las fiscalías? En teoría ya, bueno, en papel ya son autónomas, pero pues la impunidad alcanza niveles mayores al 90 y tantos %, y el uso como brazos políticos. Realmente lo que llega ya a jueces, a magistrados, es una mínima parte. La gran tragedia y el contacto directo de las sociedades con los ministerios públicos de primera instancia. Pues yo creo que ahí tendríamos que ver cómo se les exige a las fiscalías que cumplan con su tarea, con la tarea que tienen asignada. Y si no cumplen, bueno, yo quiero pensar que hay mecanismos a partir del Congreso Federal y de los congresos locales, donde pues se les pueden exigir cuentas, ¿no? Sí. Listo. Y la UNAM, ingeniero, ¿cómo la ve? La UNAM, usted que ha formado parte importante de esta institución, que ha sido objeto de calificaciones. La última, por ahí leía, que es la cuna de los neoliberales, este grupo al cual le achacan los males del país actualmente. ¿Comparte esto? Mire, yo veo una universidad en este sentido plural, sí, muy plural, muy respetuosa de las ideas de cada quien, y me parece que ese es el papel no solo de la UNAM, sino de todas las universidades públicas y privadas. Esto es estar abiertas a las distintas corrientes de pensamiento y estar abiertas a que dentro de ellas pueda haber pues todos los diálogos posibles para encontrar mejores caminos en cada materia y en cada posibilidad. Pero no la ve cooptada por un grupo a la UNAM. Pues no, yo no la veo. Ingeniero, un tema que está en el futuro próximo, ¿cómo vería o qué implicaciones vería para el próximo gobierno, hipotético todavía, de una eventual victoria de Donald Trump en Estados Unidos como presidente? Pues indeseable para México, en términos generales. Indeseable, pero pues habrá que lidiar con lo que venga, así el toro como salga, ¿no? Sí. Eso sí. ¿No extraña participar activamente en la política, ingeniero? ¿No extraña las campañas, las propuestas, la gente? Nos vamos. Pues no, porque de algún u otro modo sigue uno participando y sigo participando. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias a todos, y nos vemos en el próximo Café Milenio.